Buenas noches, mi nombre es Juan Paredes y vengo a grabar el desarrollo de mi tarea número 3 de laboratorio de electrónica, en el cual tendremos una malla, un circuito con 3 mallas, en el cual habrán 2 baterías, una de 9 voltios, otra de 5 voltios y 5 resistencias. Habrán 2 en paralelo y 3 en serie. Vamos a empezar con el cálculo mediante la ley de Ohms, en el cual vamos a buscar el valor del voltaje y de la corriente mediante el cálculo de mallas. Las mallas van a tener como sentido las manecillas del reloj, lo que quiere decir que en la primera malla la corriente entra por el negativo de la batería. Entonces, si tenemos la primera malla, IA, ese es el nombre de la primera malla, tendrá como elementos la batería, sería menos la batería más la primera resistencia, la cual consta de 2 corrientes, la corriente de la primera malla, que sería IA, menos la corriente de la segunda malla, que sería IB. Todo eso sería igual a 0. Pues bien, entonces vamos a sustituir cada dato por su valor. El valor de B1, de menos B1 sería menos 9 voltios, más valor de R1 es 0.25 y A menos el mismo R1, pero con la corriente de la segunda malla, igual a 0. Agrupamos términos semejantes. Entonces, del lado izquierdo se va a quedar la malla, la resistencia 1, con el valor de la primera corriente, de la primera malla, menos la segunda corriente. Igual, pasamos el valor de la batería, ya que tiene diferentes variables, después del igual. Como está negativo, pasaría a positivo. Y aquí tenemos lo que es la ecuación de la primera malla. En este circuito, como tenemos 3 mallas, vamos a tener 3 ecuaciones. Vamos a buscar ahora la ecuación de la segunda malla. La segunda malla consta con 3 elementos, que serían la primera resistencia, en negativo, primera resistencia, la corriente de la malla en la que estamos trabajando, menos la corriente de la malla, de la primera malla, más la tercera resistencia o R3, la corriente de la malla que estamos trabajando, que es la corriente de la malla B, menos la corriente de la malla C o tercer malla, más la resistencia 2, que solamente tiene la corriente de la malla que estamos trabajando, que sería la segunda malla. Todo eso igual a 0. Sustituimos cada dato por su valor. R1 tiene un valor de 0.25 kiloohms. Ese sería el de la segunda malla, más negativo, que sería menos 0.25 de la malla que estamos trabajando, más R3 tiene un valor de 1 de la segunda malla, que es la que estamos trabajando, menos la tercera malla. R2 tiene un valor de 0.50 kiloohms de la segunda malla. Todo es igual a 0. Agrupamos términos semejantes, decimos que LA, IA solamente tenemos 1,
sería 0.25 kiloohms de la primera malla, menos B tenemos 3. Exacto, 3. Entonces tenemos 1.50 menos 0.25 sería 1.25 positivo. De la segunda corriente menos el valor de la tercera corriente igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación de la segunda malla. Para la tercera malla, esta tiene 3 elementos. Tiene la resistencia número 4, la batería y la resistencia número 5. Entonces, 4 elementos. También tiene la resistencia número 3. La corriente entra por la resistencia número 3. Entonces decimos que la tercera malla es igual a el negativo de la tercera resistencia, que tiene la corriente de la malla que estamos trabajando, y también tiene la malla número 2, más la resistencia número 4, solamente tiene la electricidad de la malla que estamos trabajando, más la fuente de energía, que sería P2, más R5, que contiene la corriente de la malla que estamos trabajando, todo es igual a 0. 4 elementos. Entonces, sustituimos cada término por su valor. Tenemos LB, entonces menos por menos más sería 1 kiloohms de LB. Entonces aquí sería menos 1 kiloohms de LC más R4, que tiene un valor de 1.5 de su malla tercera. B2 tiene un valor de 5 voltios. R5 tiene un valor de 2 kiloohms, igual a 0. Agrupamos términos semejantes. Entonces aquí solamente tenemos un solo elemento con la segunda malla. Vamos de primero. Tenemos 1, 2, 3. A ver. Tenemos 1 más 2 son 3. 3 puntos, 1.5 más 2 serían 3.5. 3.5 menos 1 sería 2.5. Positivo. 2.5 kiloohms de la tercera malla. Igual al valor de la batería, que serían 5 voltios. Y aquí tenemos lo que es la ecuación de la tercera malla. Haciendo cálculos, llegamos a la conclusión de que la primera malla, vamos a ponerlo por aquí, la primera malla o LA es igual a 0.72 megaamperes. La segunda malla tiene un valor de 0.49 amperes y la tercera malla valor de 1.32 amperes.
Entonces vamos a buscar lo que es el voltaje y la resistencia. No, perdón. Voltaje y ampere de las resistencias. Tenemos aquí a R1, R2, R3, R4. Y vamos a poner a R5 por aquí afuera. Vamos a ponerlo. R5. Entonces, para calcular el voltaje, en la primera resistencia decimos que el voltaje se calcula de la siguiente manera. Voltaje de R1 es igual a corriente por resistencia. Como en R1 tenemos dos corrientes, vamos a restar estas corrientes, que sería resistencia con el voltaje y A menos IB. Si distribuimos cada término por su valor, sería 0.72 menos 0.49. Eso daría un total de 0.23 amperes. Entonces, ya que tenemos el valor de la corriente, decimos que la resistencia 1, su voltaje es igual a 0.23 por el valor de la resistencia, que serían 0.25. Eso daría un total. Hacer un cálculo rápido. 0.23 por 0.25. Eso sería igual a 0.05. Y entonces el voltaje de R1 sería 0.05 voltios. 0.05 voltios. El ampere o la corriente viene siendo voltaje sobre resistencia. Entonces, ya tenemos el voltaje. Decimos que el ampere o la corriente de la primera resistencia será igual a voltaje sobre resistencia. Si tenemos cada término por su valor, voltaje tenemos 0.05 voltios sobre resistencia serían 0.25.
Esto daría un total de 0.2 amperes. Entonces, la primera resistencia tiene un amperaje de 0.2. Vamos a calcular lo que es dar la vuelta. Exacto. Vamos a calcular el voltaje de la segunda resistencia. Entonces decimos que el voltaje de la resistencia 2 será igual a corriente por resistencia. Entonces, sustituimos cada término por su valor. De la resistencia número 2 también solamente tiene una corriente, sea la corriente B, y la corriente B es de 0.49 amperes por la resistencia, que serían 0.50. Y esto sería igual 0.24 voltios. Sería el valor del voltaje de la segunda resistencia, 0.24 voltios. La corriente de R2 sería igual a voltaje 0.24 voltios sobre resistencia 0.50. Da un resultado de 0.48 amperes. En la resistencia número 3, el voltaje será igual a la resta de la corriente B y corriente C. Entonces, corriente B menos corriente C, eso da como igual, a ver, corriente B, la C es mayor, vamos a poner primero la C, menos la B. Eso da un total de 0.83 amperes. Entonces, decimos que el voltaje de la tercera resistencia será 0.83 amperes por el valor de resistencia, que sería 1 kilómetro. Da un total de 0.83 voltios. Entonces, la corriente será igual a 0.83 voltios sobre 1. Se da como igual 0.83 amperes. La resistencia número 4 será igual a la corriente de LC, que eso tiene un valor de 1.32 amperes por valor de la resistencia, que sería 1.5. Eso da un total de 1.98. Entonces, el voltaje
será igual a 1.98 voltios. Entonces, vamos ahora a medir la corriente, que sería 1.98 voltios sobre 1.5 kilómetros. Eso da un total de 1.32 amperes. Solamente faltaría la resistencia número 5. Y decimos que la resistencia número 5, su voltaje será igual a la corriente LC, que tiene un valor de 1.32 por 2 kiloohms, que es el valor de la resistencia. Eso dará un total de 2.64 voltios. 2.64 voltios. Decimos que R5 la corriente será igual a 2.64 voltios sobre 2, que sería 1.32. Ese sería el resultado de calcular el voltaje y la corriente de cada resistencia usando el método de mallas o ley de Ohms. Ahora vamos a hacer, mediante la ley de nodos, para ello vamos primero a identificar cada nodo. Tendríamos el primer nodo o el nodo A, justamente aquí, donde la corriente entra de la batería, sería la corriente LA, y sale como L1 y 1. El segundo nodo o el nodo C, la corriente sale y 2, sale y 3, sale y 4. Tercer nodo, nodo C, este es el B, C. Entonces la corriente sale como 5 y 5 y 6 y 7. Y tenemos el cuarto nodo, nodo D, que tenemos la corriente que sale como I8 y otra que sale como I9. Y por último, el último nodo que estaría aquí, sería el nodo E. La corriente entra a LB y sale como I10. Primer nodo, porque aquí se conecta lo que es la batería con la primera resistencia. Segundo nodo, en donde se conectan lo que es la resistencia 1, 2 y 5, perdón, 1, 2 y 3. El tercer nodo, donde se conectan la resistencia 3, 4, la batería y el 5. No, sería resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5.
tenemos el cuarto nodo donde se conectan lo que es la resistencia 2 y la resistencia 5, y tenemos el cuarto nodo donde se conectan la resistencia 5 con la batería. Entonces vamos a calcular lo que es el voltaje. Entonces decimos que el primer nodo o nodo A se va a componer de la corriente que entra más la corriente que sale. Eso según la ley de Kirchhoff. Entonces, donde indica que la corriente que sale debe ser igual a la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. Entonces aquí decimos que entra lo que es la corriente A, y sale la corriente 1, la cual tiene dos voltajes. Tiene el voltaje A del nodo y el voltaje del segundo nodo, nodo B. Entonces, decimos que no tiene ninguna corriente entrando. Entonces, sí, tiene la corriente de la batería. No sé si el voltaje. Sí, tiene la corriente de la batería que entra al nodo. Entonces, al nodo entra la batería, la corriente de la batería, que sería 9 voltios, más la corriente que sale, que sería la corriente 1, del voltaje A menos el voltaje B. Si agrupamos términos semejantes, decimos que sería 1 por 1, sería un voltio en la corriente A, menos 1 de la corriente B, igual a la corriente que entra. Esa sería la primera ecuación del nodo A. En el nodo B, segundo nodo, tenemos la suma de tres corrientes, que sería la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4. En la corriente 2 tenemos lo que es el voltaje del segundo nodo, que sería el nodo B, menos el del A, sobre la resistencia número 1, que tendría un valor de 0.25 kiloohms, más la tercera, que esa tiene simplemente la corriente del voltaje del nodo que estamos trabajando sobre la resistencia 0.25. La cuarta salida o la cuarta corriente, que sería la 4, sería el voltaje del nodo trabajado menos al cual entra, que sería el C o el tercer nodo, sobre la resistencia número 2. Entonces, eso sería, todo esto es así. Vamos ahora a hacer la suma. Eso quedaría como un medio. Entonces uno se pierde con ese 1. Quedaría por 2. Un medio, no, un cuarto. Si el 1 se marcha con ese, entonces queda 4. Entonces decimos que es
4 por la voltaje número 1 más 4 voltaje 2 más 4 voltaje 2 más 4 el voltaje 2 menos 4 voltaje 3. Agrupamos términos semejantes, eso va después del igual. Y decimos que solamente tenemos un solo voltaje A, entonces más la suma de los voltajes. Vamos a ver. Este voltaje va negativo. Exacto, ahora sí. Entonces, 4 más 4, 8 más 4, 2. Menos 4 S igual a 0. Aquí tiene valor. Tenemos entonces la ecuación del segundo nodo. En el tercer nodo o nodo C tenemos también tres corrientes. Sería la suma de la corriente 5 más corriente 6 más la corriente 7. Entonces no hay corriente que entre, eso sería 0 igual. En la corriente 5 sale hacia el nodo B, entonces sería el nodo trabajado, que sería el C, menos el B, sobre la resistencia número 3, que tiene un valor de 1, más la resistencia número, la corriente número 6, que sería el voltaje que estamos trabajando sobre la resistencia 3, que tiene el valor de 1, más el nodo, la corriente 7, que va hacia el nodo E, entonces sería el voltaje de ese nodo, menos, perdón, el nodo trabajado menos el voltaje E, sobre la resistencia 4, que sería 1.5. Vamos ahora a sustituir hacer las operaciones matemáticas, entonces sería, eso está aquí dividiendo, pasa aquí a multiplicar, sería 1 por BC, sería BC, ya que no se marca, menos BB más BC más 1.5. Esto viene siendo, lo tengo aquí. Serían 2/3, exacto. Entonces, aquí se queda el 3, se queda como 3 y el 2 pasa multiplicando. Y se da de la siguiente manera. Sería 2 BC menos 2 BE sobre 3. Vamos a resolver esto. Eso pasa a multiplicar. Sería 3 por 2 son 6 BC menos 3 por 2 son 6 BE igual a 0. Aquí tenemos la ecuación de el tercer nodo.
Entonces, vamos para el cuarto nodo o el nodo D, que tiene dos corrientes, la 8 más la 9. No tiene corriente entrando, entonces sería 0 igual la corriente 8 va restando lo que es el voltaje del nodo D menos el nodo B sobre la resistencia 1, que sería 0.25, más la corriente de 9, que viene siendo el voltaje del nodo trabajado, sobre la resistencia 2, que serían 0.5. Vamos a sustituir cada término, a agrupar términos semejantes. Esto queda como un cuarto, uno con uno se queda como 4. Entonces, 4 menos 4. Entonces, más 4BD. Aquí queda como, ah, esto queda como un medio, exacto, sería 2BD. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eso se queda igual. 6BD igual a 0. Esta sería la ecuación del cuarto nodo. Entonces, en el quinto nodo, el nodo E, tenemos también dos elementos. Entonces, aquí tenemos lo que es la corriente B más la corriente 10. En la corriente 10 está entrando lo que es, a ver, 5 voltios, que sería la corriente B. En la corriente 10 está entrando lo que es el voltaje del nodo E menos el voltaje del nodo C sobre la resistencia 4, que sería 1.5 kilos. Entonces vamos a decir que eso queda como 2/3 2 por voltio E menos 2 por voltio C sobre 3 sería igual a 5 voltios, menos 5 voltios. Vamos a resolver esto, que serían 6 PE menos 6 PC igual a menos 5 voltios.
En el nodo D me faltó la resistencia 5, entonces sería la corriente que es I9, entonces sería el voltio del nodo más la resistencia 2 y 5, que serían, vamos a hacerlo rápido aquí, serían 2.5 más 2, ya ve, hacerlo rápido aquí. Voy a bajar esto aquí. Serían 2.5 kilómetros. Ahora sí. Entonces decimos que 0 igual 4 menos 4 es 4, 2.5, pero cálculo rápido. Exacto. Bien, el teléfono se me estaba descargando, así que lo tuve que poner a cargar. Nos quedamos aquí. Decimos que serían 2 BD sobre 5, que serían 2 por 5. Vamos a ponerlo de nuevo. 10. 10. Entonces decimos que eso pasa de este lado, se pasa positivo. 4 BD BB más
14 PD igual a 0. Vamos a hacer uso de la calculadora de Cramp, el Matrix Cal. Entonces, Matrix número de ecuaciones serían 9, 1, 2, 3, 4, 5. Hacerlo rapidito. Aquí sería positivo porque cambia de lugar. Entonces aquí sería 4 12 positivo. Y aquí pasa un negativo, entonces aquí sería menos. Y este positivo. Entonces sería menos 12. Déjame quitar esto ya. Menos 12 más 4 igual a 0. Entonces la tercera, aquí se pasa negativo, positivo, este pasaría negativo y este también. Este positivo. Ok, ahora sí, entonces decimos que menos 1 más 1 un momento. Aquí ya no terminas. Te quita ese y ese, te queda 6 veces 9 más 6b. Ahora serían 1, 6,
6 igual a 0. Entonces aquí tenemos 4 a la negativa. 14 igual a 0. positivo. Entonces serían 6 dividido de 6. Negativo. Negativo a positivo. Negativo. No sé. Entonces solo vamos a resolver mediante la regla de Kramer. Resolver. Y decimos que la corriente, vamos a hacer aquí. A, B, C, D, Y. La corriente de IA será 19 amperes. La IB sería menos 5. La C menos 34. La D menos 1.4. Y las 5 serían 34.8. Aquí está. Entonces, para llenar el cuadro, aquí tenemos lo que son nodos, voltaje, corriente. Hacer local. Vamos a poner nodo, decimos que el nodo A vale 19. El nodo A vale 19. B vale menos 5. Nodo C vale menos 34. El nodo D menos 1.4. El nodo E vale 34. Calculando el voltaje, según la ley de Ohm, decimos que el voltaje va a ser igual a la resistencia 1, sería el nodo
Sí. Sería voltaje sobre resistencia. Vamos a buscar la corriente, porque voltaje es corriente sobre resistencia. Entonces la corriente es voltaje por resistencia. Claro está. En la resistencia 2,
volvemos. Entonces decimos que el voltaje de la primera resistencia viene siendo el de la batería que la alimenta, que serían 9 voltios. La corriente sería R1, la corriente sería 9 voltios sobre la resistencia que tiene un valor de 0,25. Esto sería igual. Vamos a ver. 9 por 0,25 sería igual a 2,25 amperes. Entonces vamos a decir que el voltaje de la resistencia número 2 viene siendo el del el nodo 4, que tiene un valor de menos 1,4 voltios. Entonces, la corriente viene siendo los 1,4 voltios sobre 0,50. Entonces decimos que la corriente de la misma resistencia es igual al voltaje sobre el valor de resistencia, que sería 9 entre 0,25, da un total de 36 amperes. Entonces decimos que menos 1,4 entre 0,50 viene siendo menos 2,8. Sería de la corriente de la resistencia 2. Menos 2,8. La resistencia número 3 tiene el nodo C, o el nodo número 3. El nodo C tiene un voltaje de menos 3,34 voltios. Entonces, la corriente del nodo 3 será igual
a menos 34 voltios sobre 1, será igual a 30, menos 34 voltios. Entonces, cuarta resistencia tiene al nodo E. El nodo E tiene un valor de 38,8 voltios, 34,8 voltios. Entonces, la corriente sería 34,8 voltios sobre 1,5, 23 amperes. Entonces, por último, la número 5 tiene el nodo D, que tiene un valor de menos 1,4. Eso sería R5. La corriente será igual a menos 1,4 sobre 2. Sería un total menos 0,7 pesos. Y ese sería el resultado final. Ahora voy a presentar pantalla de lo que es eh, la medición de lo que en Tinkercad y en Livewire, y también cómo está desarrollado ese circuito.
Bien, aquí Bien, tenemos. aquí, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. bien, 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 bien. bien, 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 bien. bien, Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito en Tinkercad. Aquí está una batería de 9 voltios. Aquí tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios. Tenemos 3 multímetros en el cual estamos midiendo el voltaje en R1. Estamos midiendo la corriente en R4 y estamos midiendo la corriente en R5. Si iniciamos la simulación, vemos de que el voltaje en R1 es de 0.83 y la corriente en R4 y en R5 es de 2.87 miliamperes. Digamos que la corriente, el voltaje de la segunda fuente de alimentación es de 5 voltios y esto sería el, el circuito desarrollado en Tinkercad. Ahora vamos para LiveWire. Aquí tenemos lo mismo. 5 resistencias, una fuente, dos fuentes de alimentación, 9 voltios, 5 voltios. Y tenemos aquí 3 amperímetros o multímetros. Tenemos que estamos midiendo voltaje en R1, corriente en R5, perdón, en R4 y corriente en R5. Iniciamos y aquí vemos de que el voltaje en R1 es de 9 voltios. Tenemos que la corriente en R4 es de 12.99 y la corriente en R5 sería igual, 12.99 miliamperes. Y eso sería todo por el proyecto de laboratorio de electrónica. Muchas gracias.